La neta. O el café como alguien que conoce.
Muy bien. Vamos a seguir con algunos temas específicos de la teología de Santo Tomás para mostrar ejemplos de su método teológico aplicado a la revelación. Vamos directamente al tema de la Trinidad, en la cuestión 43, de la primera parte de la Suma. Aquí se trata en primer lugar de la existencia de Dios, de los atributos divinos, de una manera muy profunda que tiene muchos elementos filosóficos, metafísicos. Y en la cuestión 27 hasta la 43 se comienza a tratar acerca de la Trinidad. Este es un tratado muy complejo, muy técnico. Santo Tomás se apoya sobre la autoridad de los padres, de San Agustín, que hizo el De Trinitate, pero sobre todo sobre la elaboración teológica de los teólogos anteriores a él, contemporáneos también. Trata de clarificar el lenguaje, de no inventar nada. Él dice que cuando se trata de la Trinidad hay que obrar con cautela y modestia, porque es el tema más importante de toda la teología. Como las personas divinas son tres, al mismo tiempo que hay un solo Dios. Él dice que en Dios se puede hablar de una multitud trascendental, es decir, de un número que no es como el que nosotros conocemos en las criaturas, sino diferente, superior, que es la base del número nuestro. Y después trata acerca de cada una de las personas, unidad y pluralidad, conocimiento de las personas divinas. ¿Cómo hacemos para conocer las personas divinas? No las podemos conocer directamente por la razón, porque superan nuestra capacidad. Parece que la Trinidad puede ser conocida por la razón natural y la respuesta es negativa, como dice San Hilario, el primero que hizo un libro sobre la Trinidad, que no pretende el hombre con su sola razón poder llegar al conocimiento del misterio de la generación. Y San Ambrosio dice, es imposible conocer el secreto de la generación, la mente falla, la voz calla. Es imposible que la razón natural llegue al conocimiento de la Trinidad de las personas divinas. Ya se demostró que por la razón natural el hombre no puede llegar al conocimiento de Dios más que partiendo de las criaturas. Y las criaturas llevan hasta el conocimiento de Dios como el efecto lleva a la causa. Así pues, con la razón natural solo se puede conocer de Dios lo siguiente, que le corresponde necesariamente ser principio de todo lo existente. Este es el fundamento que hemos utilizado anteriormente al hablar de Dios. Esto es la filosofía, es conocer la creación. El poder creativo es común a toda la Trinidad, por eso no manifiesta a cada persona circularmente. Así pues, por la razón natural no se puede llegar a tener el conocimiento de lo que pertenece a la unidad de esencia. Se puede tener conocimiento de lo que pertenece a la unidad de esencia, no de lo que pertenece a la distinción de personas. Más aún, quien intenta demostrar la Trinidad atenta contra la fe. O sea, esto es revelación. Que se basa en las Sagradas Escrituras, como dice Dionisio. Y si algo conocieron los filósofos, son como
acercamientos a la Trinidad, pero no la Trinidad misma. Los filósofos no conocieron el misterio de la Trinidad, de las divinas personas, en lo que tienen de propio, como es la paternidad, la filiación y la procesión. Según la primera carta a los Corintios, anunciamos la sabiduría de Dios que no fue conocida por ningún príncipe de este mundo. Esto es ningún filósofo, como dice la glosa. Sin embargo, sí conocieron algunos atributos esenciales que se atribuyen a las personas, como el poder del Padre, la sabiduría del Hijo y la bondad del Espíritu Santo. Aristóteles habla del número 3 como el más importante, y esto algunos teólogos lo vieron como un signo de la Trinidad. Pero esto que dice Aristóteles significa que los antiguos usaban el número 3 en sus sacrificios y oraciones debido a cierta perfección que incluían el número 3. También en los libros de los platónicos se expresa que al principio era el verbo, el logos, pero no en el sentido de que significa la persona engendrada por Dios, sino que por la palabra se da a entender la razón ideal por la que Dios todo lo creó y que se apropia al Hijo. Y aunque conocieran atributos que se apropian a las 3 personas, sin embargo se dice que fallaron en el tercer signo. Esto es, fallaron en el conocimiento de la tercera persona, pues se habían apartado del bien, apropiación del Espíritu Santo, ya que conociendo a Dios no lo glorificaron como a Dios. O sea, para conocer la Trinidad hay que ser de algún modo informado por la Trinidad. Hay que conectarse de una manera especial con el poder del Padre como hijos, con la filiación del Hijo como hermanos y con la bondad del Espíritu Santo como hombres espirituales. Bueno, sobre todo esto último no es posible con el pecado y por eso no puede la mente humana conocer, elevarse a la Trinidad. Necesita la revelación y la revelación como gracia, una elevación a la gracia. Como dijimos, Santo Tomás explica técnicamente lo que significa la procesión en Dios, la relación, las propiedades, los actos por los cuales se genera el Hijo y procede el Espíritu Santo. Y concluye el tratado de una manera sintética, refiriéndose a la misión de las divinas personas. En la cuestión 43, las personas divinas son enviadas. ¿Quién las envía? El Padre. Y por eso, de alguna manera, en el texto de la Sagrada Escritura, Dios es el Padre. Y el Hijo es el Hijo del Padre. Y el Espíritu Santo aparece como el Espíritu enviado por el Padre, en el Evangelio según San Juan, pero también el Espíritu del Hijo o el Espíritu de Cristo, como dice San Pablo. Por eso después la teología ortodoxa, opuesta a las herejías, dirá que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo e introduce esto en el credo. Santo Tomás tiene una elaboración teológica muy importante para mostrar cómo no es posible que el Espíritu Santo proceda solo del Padre, sino que tiene que proceder del Padre y del Hijo. Y la razón aplica los principios fundamentales de su teología. O sea, nosotros no conocemos a Dios como realmente es en sí directamente. Lo conocemos por sus efectos,
Dice en la primera cuestión, efectos de la naturaleza o efectos de la gracia. Pero no lo conocemos en su esencia y por tanto en su vida trinitaria, porque esto supera nuestra mente. Ahora, los efectos deben ser conocidos por una doble vía, positiva y negativa, afirmativa y de la remoción. O sea, por un lado hay que decir que en Dios está todo lo que se produce en los efectos, y por otro lado hay que quitar de Dios el modo de ser de estos efectos. Entonces, cuando conocemos las tres personas decimos que son tres, pero no conocemos cada una directamente, ni siquiera porque la Sagrada Escritura las nombra así, porque usa el nombre Padre, usa el nombre Hijo, usa el nombre Espíritu Santo. Porque aunque es claro que en la Sagrada Escritura se quieren indicar las tres personas, en nuestra mente no tenemos la capacidad de distinguirlas entre sí, aunque las palabras sean distintas. Porque como ya dijimos, la Sagrada Escritura no está hecha solo de palabras, de textos o de nombres, sino que es principalmente una realidad que consiste en una gracia, en una revelación que llega sobre todo a la mente humana. Entonces, ¿cómo está en la mente humana la Trinidad? Este es, por otra parte, el problema de los padres de la Iglesia, San Hilario, que hizo el primer de Trinitate, y después San Agustín. O sea, ¿qué conexión tiene nuestra mente con la Trinidad? Porque la Trinidad no la podemos ver principalmente a través de nombres, de palabras, de textos. Tampoco la podemos ver en la realidad material, menos todavía. La vemos en la realidad espiritual. Por eso San Agustín le da tanta importancia a la mente, a la conciencia, al conocimiento de sí, como ya dijimos. Ahora, si no fuera porque hay una negación en el conocimiento de la Trinidad de las personas distintas, no las podríamos distinguir. O sea, nosotros sabemos que el Padre es Dios. La esencia del Padre no la conocemos porque es la esencia de Dios. Pero lo conocemos como Padre porque es el principio del Hijo. El Hijo es Dios, pero no es el Padre. Entonces ahí también hay una negación. Cada una de las personas no es la otra. Cuando nosotros decimos que una persona no es la otra, estamos negando algo positivo, algo que tiene una realidad, una perfección, un valor. En Dios no es así, porque cada persona tiene todo lo que tiene Dios. Se identifica con la esencia de Dios. O sea, esta negación es analógica, es como decir que cada persona es subsistente, o sea, es la misma sustancia de Dios, pero es una relación, dice San Tomás. Cada persona es una relación subsistente. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo como lo que nosotros conocemos en las relaciones, que son accidentes, pero de otra manera. O sea, hay que negar que sea un accidente y hay que afirmar que sea una sustancia. Cada persona es sustancia divina, pero es relativa a la otra. Esa relación implica una negación. Para nosotros negar algo es decir una imperfección, pero en Dios no es así. La imperfección está en el reflejo de nuestra mente, pero no en Dios. La distinción de las personas en Dios es la misma perfección divina, es algo positivo. Ahora bien, ¿cómo se distingue el Espíritu Santo del Hijo? San Tomás dice, si se afirma que el Espíritu Santo procede solo del Padre, como dicen algunos orientales, entonces no se puede distinguir del Hijo, porque también el Hijo procede del Padre.
Y el hecho de que usemos dos palabras diferentes, hijo y espíritu, no es suficiente. Porque la revelación, como ya dijimos, no son las palabras. Es lo que expresan las palabras. O sea, la revelación, cuando usa estas tres palabras, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está expresando una realidad divina. Está expresando la distinción entre las personas. Entonces, ¿cómo es el único modo en que se puede expresar la distinción entre el Hijo y el Espíritu Santo? Diciendo que el Espíritu Santo no solo procede del Padre, sino del Hijo. O sea, el Padre no nace de nadie, por eso se usa el término ingénito, que es una propiedad del Padre. Es principio sin principio. Los padres orientales usan la palabra haitía, causa, pero en el sentido de principio, o sea, aquello de lo cual se origina. ¿Qué se origina? El verbo de Dios, que en la Escritura está llamado también Hijo de Dios, porque nace de Dios, o sea, del Padre. Pero la revelación nos dice que también hay otra persona para la cual se usa el nombre Espíritu Santo. Santo Tomás dice que es un nombre común porque expresa una comunidad entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque nace procede del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo tiene un origen común del Padre y del Hijo. Y por eso se usa una palabra común, como espíritu, porque tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu son espíritu. Y tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu son santos. Pero se quiere indicar con estas palabras comunes que el Espíritu Santo de alguna manera une el Padre y el Hijo. Y además que surge de manera una entre el Padre y el Hijo, o sea que el Padre y el Hijo son un principio del Espíritu Santo, los dos juntos. Pero ya dijimos, el Padre y el Hijo se distinguen entre sí, porque uno surge del otro. Este es el modo de expresar la fe en la Trinidad que está contenida en la Sagrada Escritura. Para esto se usa el razonamiento, se distingue, se hacen juicios, se afirma, se niega, pero el razonamiento es solo un instrumento para una aplicación, una disposición para llegar a un conocimiento más elevado, que es este de la Trinidad, que no es simplemente el fruto de un razonamiento, ni se expresa al modo de un razonamiento, sino que es principalmente el fruto de una experiencia espiritual, que es justamente la que indicábamos con el término experiencia correspondiente al don de sabiduría, que produce una ciencia experimental. Justamente de eso habla aquí en la cuestión 43. Toda esta teología trinitaria, que es muy compleja y muy precisa, que tiene muchos análisis lingüísticos y filosóficos, no podría tener un sentido si no hubiese una experiencia espiritual del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se aplica el texto de San Juan: vendremos a Él y haremos morada en Él. Los padres y los grandes doctores medievales veían esto anticipado, profetizado en el Génesis, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, porque Dios habla en plural. Aquí no importa que en esa época, haya influjo del politeísmo, etcétera. Lo que interesa es lo que quería decir la Sagrada Escritura, que es, porque la Escritura utiliza textos preexistentes a veces, pero con otro sentido. Y ese sentido es justamente el que descubre la Iglesia. Ya en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es hecho por la Iglesia,
no solo por cada escritor sagrado en particular, y es el que descubre la misma Iglesia a lo largo de su tradición. ¿Cómo conocemos estas personas divinas? Por las misiones, dice Santo Tomás. O sea, porque el Padre las envía. ¿A dónde las envía? Las envía principalmente a nuestra mente y secundariamente a la realidad exterior. Por eso dice, hay misiones invisibles y misiones visibles. Esta es una terminología que no inventa San Tomás, que viene de la teología anterior. Las misiones invisibles son las que llegan a nuestro espíritu. O sea, el Padre nos envía el Hijo por la gracia y el Padre nos envía el Espíritu Santo junto con el Hijo. Por eso, el Espíritu Santo y el Hijo son inseparables entre sí, porque en la Trinidad son inseparables entre sí, porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo, como dice San Pablo, o de Cristo, o el Espíritu de la verdad, dice a veces, que es lo mismo, yo soy la verdad, Cristo es la verdad. Entonces, siempre es el Espíritu de Cristo, o el Espíritu del Hijo, el Espíritu de la verdad. Es inseparable. ¿Por qué es inseparable? Porque procede del Padre y del Hijo. No puede existir el Espíritu Santo sin el Hijo. Ahora, hay también una misión visible que se ve, que es como un signo de la misión invisible. La visión visible más evidente es la encarnación del Verbo, porque el Verbo asume una humanidad y la humanidad tiene un cuerpo que se ve. Pero también hay una misión invisible, una misión visible del Espíritu Santo, cuando aparece, por ejemplo, como lenguas de fuego, o cuando aparece como paloma. En el bautismo de Jesús hay una revelación especial de la Trinidad, se oye la voz del Padre, está el Hijo señalado por el Padre y el Espíritu Santo como una paloma. Hay una diferencia entre la misión visible del Hijo y de la del Espíritu, que el Hijo asume la humanidad y la carne, en cambio el Espíritu Santo no, siempre permanece sin cuerpo. O sea, la paloma será real, dice San Tomás, Dios la pudo haber formado, pero no se identifica con el Espíritu Santo, sino que lo muestra al Espíritu Santo. O sea, más bien es que aparece una figura, más que una paloma, animal, que muestra al Espíritu Santo. Ahora, ¿a quiénes va dirigida la misión invisible, que es la más importante de las personas? Va dirigida a los que están en gracia. Por eso, solamente con la gracia se puede conocer la Trinidad. Sin estas misiones, sin que el Padre envíe al Hijo, sin que el Padre envíe junto con el Hijo al Espíritu Santo, no podemos conocer la Trinidad. La misión invisible se hace a todos los que participan de la gracia. La gracia es la presencia del ser divino, que es siempre el ser trinitario. Por eso nos conecta con la Trinidad. Estas son las misiones. O sea, nos pone en contacto con cada persona distinta. Produce en nosotros una experiencia distinta de cada persona. Esta es la base de la vida mística, de lo que dice Santa Teresa en la séptima morada.
o San Juan de la Cruz en la llama de amor viva, o sea, cuando describen la experiencia mística perfecta, el estado de los que son perfectos espiritualmente. San Agustín dice, la misión invisible se hace para santificar a la criatura. Y esto es por la gracia. La misión implica conceptualmente, o según la razón, que el enviado, o quien empiece a estar donde antes no estuvo, y esto es lo que le sucede a las criaturas, o que empiece a estar donde ya estaba, pero en un nuevo modo, que es el modo como se atribuye la misión a las personas divinas. O sea, el Verbo y el Espíritu Santo ya estaban en nosotros y en la creación, porque todo fue hecho por medio de Él, dice San Juan. Y en el Antiguo Testamento se dice, envía tu Espíritu y las cosas serán creadas. O sea, ya se indica que el Hijo y el Espíritu son creadores, y por tanto están presentes en sus efectos, en las cosas creadas. Pero aquí se trata de un nuevo modo, dice, un nuevo modo de estar las divinas personas, es decir, de manera tal que se distingan. Por lo tanto, en aquel a quien se hace la misión invisible es necesario tener presente dos cosas: la inhabitación de la gracia y una cierta innovación producida por la gracia. ¿Esto qué quiere decir? Que la mente es configurada con la Trinidad. Este es el modo auténtico de conocer la Trinidad. ¿Qué es lo que dice San Agustín y después lo que dicen los místicos? Por lo tanto, la misión invisible se hace a todos los a quienes se encuentran en quienes se encuentran estos dos aspectos, es decir, los que tienen la gracia. Los que no tienen la gracia no pueden conocer la Trinidad, porque la fe es ya una gracia, aunque no sea siempre la fe formada por la caridad, aunque sea la sola fe, implica una gracia. Por supuesto, el conocimiento perfecto de la Trinidad es el que se da por la fe formada por la caridad y por tanto acompañada por el don de sabiduría del Espíritu Santo que viene de la caridad, que hace conocer de una manera inmediata la Trinidad. O sea, cada vez que crecemos en gracia, crecemos en el conocimiento de la Trinidad. Lo que al principio es confuso, después se hace claro. Por eso dice, también por el crecimiento virtuoso o el aumento de la gracia se hace la misión invisible. Y por eso San Agustín en el Cuarto de Trinitate dice, entonces es enviado a alguien el Hijo cuando de alguien es percibido y conocido. O sea, cuando conocemos al Verbo, a Cristo, lo conocemos de verdad espiritualmente, ahí nos es enviado. Ahora, como dice el mismo San Agustín y también Santo Tomás, no es tanto que sean enviadas las personas, sino que nosotros somos asimilados por ellas, que es lo mismo que pasa en la Eucaristía. Es un alimento que no es tanto que lo comamos nosotros, cuando que el alimento nos asimila a nosotros, porque somos parecidos a la Eucaristía, a Cristo. Bueno, eso se hace en primer lugar en la mente. Sin embargo, es enviado el Hijo a alguien cuando de alguien es percibido y conocido, en cuanto que puede ser conocido y percibido según la capacidad tanto del que se orienta hacia Dios como del alma racional que está unida íntimamente a Dios. Sin embargo, la misión invisible se entiende en especial del aumento de la gracia,
por la que alguien es elevado para poder realizar algún acto nuevo o a un nuevo estado de gracia. Por ejemplo, cuando alguien alcanza la gracia de hacer milagros o de profecía, o cuando lleno de amor se pone al martirio, renuncia a lo que posee o se lanza a una empresa difícil. Y esta misión invisible va creciendo según la revelación que va recibiendo cada uno. La revelación no es simplemente lo externo, el texto, como ya dijimos, sino esta gracia. Ahí está la revelación principalmente. Bueno, el Espíritu Santo es enviado visiblemente, aunque sea espíritu. Al Espíritu Santo, en cuanto que procede como amor, le corresponde ser el don de la santificación, y al Hijo, al ser principio del Espíritu Santo, le corresponde ser autor de la misma santificación. Por eso el Hijo fue enviado como autor de la santificación y el Espíritu Santo fue enviado como signo de la santificación. Ahora, cuando tenemos la gracia, podemos percibir como una conveniencia entre ciertas palabras, ciertos símbolos y cada persona. Eso es lo que se hace por un procedimiento teológico que Santo Tomás designa apropiación. Por ejemplo, decimos el poder del Padre, la sabiduría del Hijo, la bondad del Espíritu Santo. En realidad, poder, sabiduría y bondad le corresponden a las tres personas, pero así como nosotros conocemos estas perfecciones, espiritualmente nos manifiestan algo de cada persona divina. Y así pasa con todas las criaturas. Podemos ver toda la creación desde la Trinidad o como signo de la Trinidad. Es lo que hace, por ejemplo, San Buenaventura en su teología. El centro de la teología trinitaria está expresado aquí. Cada persona divina procede como enviada por aquella de la cual también procede eternamente. O sea, a nosotros nos llega el Hijo, la persona divina de Cristo, porque la envía el Padre. ¿Y por qué le envía el Padre? Porque el Hijo nace siempre del Padre. Y lo mismo, el Espíritu Santo nos llega a nosotros juntamente del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Porque eternamente el Espíritu Santo surge del Padre y del Hijo. O sea que lo que nosotros experimentamos interiormente por la gracia, que es la revelación en su centro, es como una expresión, un contacto, una comunicación con aquello que sucede interiormente en Dios. Por eso, como decíamos, no es tanto que nos llegan las personas, cuanto que somos introducidos en las personas o asimilados por las personas divinas. O sea, nos unimos al Hijo, nos unimos al Espíritu Santo. Eso es lo que hace la gracia. Cuando nos unimos al Hijo y nos unimos al Espíritu Santo, conocemos al Padre, porque el Hijo y el Espíritu Santo surgen del Padre, proceden del Padre. O sea, tenemos la experiencia del Padre, que es otra palabra importante que aparece aquí.
San Agustín, en el segundo de Trinitate, dice que el Hijo es enviado por sí mismo y por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es enviado por sí mismo y por el Hijo. Etcétera. Esto hay que aclararlo. Cuando se dice que una persona es enviada, se está indicando tanto la persona procedente de la otra, como el efecto visible o invisible por el que se entiende la misión de la persona divina. Así pues, si por el que envía se designa el principio de la persona enviada, no puede enviar una cualquiera de las personas, sino solo aquella a la que le corresponde ser principio. En este sentido, el Hijo es enviado por el Padre y el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo. Pero si se entiende simplemente el efecto como efecto, entonces toda la Trinidad envía, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. Pero así no conocemos efectivamente la Trinidad. Y antes explica cómo es este conocimiento experimental de la Trinidad por la gracia. Por la gracia el alma se asemeja a Dios. Por eso, para que alguna persona divina sea enviada a alguien por la gracia, es necesario que se verifique su asimilación a la persona que es enviada por algún don de la gracia. Este es el punto central. O sea que la gracia, que es vida divina, hace que nos parezcamos, que seamos semejantes y que nos unamos a una persona divina. A cada una de una manera distinta. O sea, nos unimos al Hijo y nos unimos al Espíritu Santo. Primero al Espíritu Santo y después al Hijo, porque el Espíritu Santo hace que seamos espirituales, el hombre espiritual, dice San Pablo. Entonces, el hombre espiritual es el que puede reconocer al Hijo de Dios como Hijo de Dios. En efecto, los hombres carnales no lo reconocían. Los jefes del pueblo, los escribas, los fariseos, nuestro Señor les reprocha que no lo entendían. Y es muy interesante el reproche de Jesús en el capítulo 8 de San Juan, porque les dice que dicen ser hijos del Padre, pero no son hijos del Padre. Les dice que Dios no es su Padre. Y entonces ellos reaccionan mal, les dice, bueno, entonces estás diciendo que somos hijos de una prostituta. O sea, no se sabe quién es el Padre. ¿Y por qué les dice Jesús que no son hijos del Padre? O sea, que no tienen a Dios por Padre, porque son malos. O sea, ¿por qué no tienen el Espíritu Santo? O sea, y tampoco son parecidos al Hijo. Si fueran parecidos al Hijo, reconocerían a Cristo que es el Hijo, pero no son, lo ven como extraño, porque son malos. Entonces, para reconocer al Padre, primero hay que tener el Espíritu Santo que hace que el hombre malo se convierta en bueno. Y después hay que ser semejante al Hijo, que es el Hijo del Padre. Y solo así se retorna al Padre, dice San Tomás. Entonces, para que alguna persona divina sea enviada a alguien por la gracia, es necesario que se verifique su asimilación a la persona que es enviada por algún don de gracia. Y porque el Espíritu Santo es amor, el alma es asimilada al Espíritu Santo por el don del amor.
Por eso la misión del Espíritu Santo es considerada en razón del don del amor. Por su parte, el Hijo es la palabra, pero no una palabra cualquiera, sino la que inspira amor. O sea, la palabra de Dios, que es el Hijo de Dios, siempre está unido al Espíritu Santo. Es una palabra unida al amor, no es pura palabra. Y por eso el que conoce de verdad a Cristo tiene amor, o sea, es bueno, porque tiene el Espíritu Santo. Porque la palabra nunca está separada del Espíritu Santo. Este es el sentido profundo de lo que expresamos en el credo, cuando decimos que procede del Padre y del Hijo. El filioque. Quia patre filioque procedit, o sea, que viene del Padre y del Hijo juntamente. Entonces, de otra manera no se podría conocer la Trinidad. No es suficiente que en la Escritura estén las tres palabras, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque no conocemos la esencia de Dios. Entonces no podemos conocer cómo se distinguen entre sí las personas. Estaríamos nombrando lo mismo con palabras diferentes. Por ejemplo, Hijo y Espíritu. Para que de verdad se distingan en nuestro conocimiento, tiene que haber un efecto que nos lo haga percibir distintamente. ¿Cómo se distinguen? Y eso es lo que hace la gracia, pues nos asimila al Espíritu Santo, nos hace bueno. Nos asimila al Hijo, que es palabra de Dios, verdad. Conocemos la verdad y por eso conocemos al Padre. Si no, no se puede conocer. Que es lo que le pasó a estos judíos. Y por eso Cristo les reprocha tanto. Para indicar que el conocimiento de Él significa algo muy diferente. Porque Él es la palabra, pero no una palabra cualquiera, sino la que inspira amor. Por eso San Agustín, en el 9º libro de Trinitate, dice: la palabra que intentamos comprender es conocimiento con amor. Conocimiento con amor. Así pues, el Hijo no es enviado para formar el entendimiento, sino para que por la formación de dicho entendimiento, el entendimiento se transforme en amor. Como se dice en Juan 6, todo el que oye a mi Padre y lo acepta, viene a mí. Y en el Salmo 38, meditándose se encenderá el fuego. Por eso Agustín dice señaladamente el Hijo es enviado cuando es conocido y percibido por alguien. El Hijo es enviado cuando es conocido y percibido por alguien. O sea, no se trata tanto de analizar el texto de la Biblia, sino de tener una experiencia interior del Hijo. Y eso lo produce la gracia. El texto de la Biblia es un símbolo, es una metáfora, o muchas, suscita pensamientos racionales, razonamientos, etc. Pero todo eso está al servicio de una cosa más elevada, que es el contacto de la mente con Dios. Este contacto, o sea, un contacto distinto con el Hijo y con el Espíritu, porque cuando está presente de verdad el Hijo, se percibe el amor como algo distinto que procede del Hijo y que lo une con el Padre. Puesto que la percepción indica cierto conocimiento vivencial. Esto es propiamente lo que se llama sabiduría, es decir, saber sabroso. Según lo del Eclesiástico 22, la sabiduría de la doctrina justifica su nombre.
San Tomás dice todavía que se perciben claramente como dos efectos distintos del Hijo y del Espíritu, uno en la inteligencia y otro en la voluntad, que se conectan entre sí. Por eso la experiencia espiritual, la experiencia mística y en el fondo la teología siempre implican estas dos dimensiones, que no se pueden separar entre sí, menos aún oponer. Si se oponen ya no hay conocimiento de la Trinidad. Se pone el amor contra el conocimiento contra el amor. Siempre van juntos, porque van juntos el Hijo y el Espíritu Santo. Como la misión implica el origen de la persona enviada y la inhabitación por la gracia, si hablamos de la misión en cuanto al origen, la misión del Hijo se distingue de la misión del Espíritu Santo, como la generación se distingue de la procesión. Pero en cuanto al efecto de la gracia, ambas comunican a la raíz de la gracia, pero se distinguen en los efectos, que son iluminar la inteligencia y encender el corazón. Resulta evidente de este modo que una no puede existir sin la otra, porque ambas requieren la gracia santificante y porque una persona es inseparable de la otra. O sea, nunca puede haber una percepción del Espíritu Santo separada de la percepción del Hijo y viceversa. De hecho, cuando se separan, se cambia el Espíritu Santo por otra cosa, por ejemplo, por el demonio, ¿no? Como les pasa a algunos que exaltan mucho el Espíritu Santo, pero después lo terminan separando del Hijo, porque lo reducen a una experiencia afectiva, ¿no? Siempre están unidos en la raíz de la gracia, que es la participación de la vida divina. Esta misión invisible se hace a todos los que participan de la gracia. Todos tenemos la vida trinitaria desde el principio, solo que no tenemos conciencia suficiente. Por eso esa conciencia crece al mismo tiempo que crece la gracia. Crece el conocimiento, crece el amor y por tanto, el conocimiento del Padre, que es el origen. En aquel a quien se hace la misión invisible es necesario tener presente dos cosas: la inhabitación de la gracia y una cierta innovación producida por la gracia. Hay una renovación de la mente. Por eso, para leer bien la teología trinitaria, que es lo que San Tomás explicó antes, en las cuestiones precedentes, hay que tener esta renovación de la mente. Si no, parece que son todas palabras. Y así como los protestantes reducen la Sagrada Escritura a un conjunto de textos que se hacen cada vez más complicados porque es difícil verlos todos juntos, así también los católicos, cuando estudian la teología trinitaria, incluso la de San Tomás, si no tienen esta experiencia, la ven como una especie de filosofía cada vez más complicada. Entonces, como eso es antinatural, la mente humana no lo reconoce como una propia perfección, se termina dejando de lado. Ya en el Antiguo Testamento, dice San Tomás, fue hecha la misión invisible. En los padres y los profetas. Y como ya había indicado, esto se realiza principalmente por la infusión de una gracia más intensa que produce una nueva experiencia espiritual, percepción, conocimiento.
Bueno, esta es la base de la teología trinitaria de Santo Tomás, que después se aplica a otros tratados, a la teología moral, que tiene su centro en la gracia, y después a la cristología, en la cual se estudia la fuente de la gracia, que es Cristo, lleno de gracia. Nos hemos ya referido brevemente a la gracia, por eso vamos a pasar a ver algo referido a la cristología, la encarnación del Verbo, en la tercera parte de la Suma. Aquí Santo Tomás tiene una distribución semejante a la del Tratado de la Trinidad. Una primera sección donde el análisis es más racional, clarifica la terminología, es más filosófico también, y una segunda parte donde es más espiritual porque se introduce en la contemplación de Cristo, de la divinidad y de la humanidad de Cristo y de la persona de Cristo. Una prepara a la otra. Así como en la Trinidad primero clarificó los términos, puso orden mental y después empezó a hablar de la experiencia espiritual, de la misión de las divinas personas, así también aquí. Primero clarifica la cuestión y después la lleva a la perfección en la contemplación. Comienza por la bondad de Dios. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Porque es bueno. Y esto es lo más conveniente a la naturaleza de Dios, que es la bondad. Aquí, fíjense, en la primera parte había dicho que Dios es el mismo ser subsistente, ipsum esse subsistens, que es una expresión que toma de los padres, especialmente de San Agustín, que dice ipsum esse de Dios en el De Trinitatis, y después le agrega subsistente, el mismo ser al modo de la substancia. Bueno, o sea, todo el ser, la plenitud del ser. Aquí dice que la naturaleza de Dios es la bondad. Y es claro, porque el ser es la misma bondad. O sea, la plenitud del ser es la perfección del ser, y esto es la bondad. En la encarnación nosotros conocemos a Dios principalmente como bondad. Porque, como dirá después, la encarnación manifiesta la misericordia de Dios, que es propia de la bondad, en cuanto está dirigida a cancelar el pecado, que es una miseria, el pecado original y el pecado personal. Todos los pecados son cancelados por la encarnación y la pasión de Cristo. ¿Y cómo son cancelados? No simplemente por una especie de mecanismo, como piensan los protestantes, como una especie de proceso, o sea que Cristo es sacrificado externamente y por eso se compensa la culpa. Esa es una visión demasiado elemental. La encarnación manifiesta la bondad de Dios. Toda la encarnación, desde el principio hasta el final, y de una manera especial la manifiesta la pasión, quitando la culpa y la pena, y la resurrección elevando a la vida divina. Por eso, toda la encarnación del Verbo manifiesta la bondad de Dios. Y en esto Santo Tomás insiste mucho en seguir la Sagrada Escritura, porque algunos dicen, por ejemplo, incluso parece su maestro San Alberto, ¿no? El Verbo de Dios se habría encarnado lo mismo de no haber habido pecado. O sea que sin el pecado original la encarnación se hubiera dado igualmente. San Tomás dice, no, la Sagrada Escritura no dice eso. La Sagrada Escritura dice por todos lados que se encarnó para quitar los pecados.
como se ve en el Evangelio, que hace muchos milagros para significar la liberación de los pecados. Y lo mismo dice San Pablo, etc. Entonces, y está profetizado en el Antiguo Testamento, en Isaías. Entonces, la teología, dice San Tomás, no se puede hacer especulativamente, solo, como si fuera una prolongación de la filosofía, porque de esta manera nos alejamos más del misterio revelado que nos acercamos. Esta idea la toma también de Dionisio. Dionisio dice que no se puede decir nada que esté más allá de la Escritura. Esto no quiere decir, dice San Tomás, que en la teología no haya que decir sino lo que literalmente está contenido en la Escritura. Él dice incluso, bueno, entonces ni siquiera podríamos hablar en latín como él, o escribir en latín, sino que tendría que ser todo en hebreo o en griego, porque la Escritura está escrita así. Entonces, no es cuestión de repetir literalmente la Escritura, sino que es cuestión de recibir lo que se transmite en la Escritura, que es algo más profundo que el texto, como ya dijimos. Es una gracia, una experiencia espiritual. Y la verdadera revelación, o sea, el centro de la Escritura, es mostrar a Cristo como una revelación de la misericordia de Dios, especialmente de Dios Padre que envía al Hijo. Y la misericordia significa quitar la miseria, tener un corazón mísero, o sea, una compasión que es operativa, que elimina la miseria del otro. Entonces, la misericordia de Dios manifestada en la encarnación, en la pasión y los milagros, etc., manifiestan la bondad de Dios. Y la manifiestan de un modo excelente, porque la naturaleza de Dios es la bondad. O sea, es verdad que Dios es el mismo ser subsistente, pero la causa de lo que nosotros conocemos como ser es la bondad. Por eso, por ejemplo, en el libro de Dionisio de los nombres de Dios, el primer nombre es la bondad. O sea, lo que más nos hace conocer a Dios es la bondad. Ahora, la encarnación es la máxima manifestación de la bondad de Dios. Por eso es conveniente que Dios encarne. Conveniente quiere decir que no es necesario, sino que es correspondiente a lo que Dios mismo revela acerca de su naturaleza, que es la bondad. Parece convenientísimo que las cosas invisibles de Dios se manifiesten por medio de las invisibles. Para esto fue creado el mundo, como enseña el apóstol en la carta a los Romanos 1. Lo invisible de Dios es conocido mediante las obras. Pero según dice Damasceno, San Juan Damasceno, en el principio del libro 3 de la fe ortodoxa, por el misterio de la encarnación se muestran a un tiempo la bondad, la sabiduría, la justicia y el poder de Dios, o su virtud. La bondad, porque no despreció la flaqueza de nuestra propia carne. La justicia, porque por ese mismo misterio venció al tirano y arrancó al hombre de la muerte. La sabiduría, porque halló la mejor solución al problema más difícil. Y el poder o virtud infinita, porque no existe nada mayor que hacerse Dios hombre. Luego fue conveniente que Dios encarnase. Y lo explica así: es conveniente para todo ser aquello que le compete según su naturaleza. Como es conveniente para el hombre razonar, puesto que le compete ser racional por naturaleza. Pero la naturaleza de Dios es la bondad, como dice Dionisio en el primer capítulo del libro de los nombres de Dios.
Luego, todo cuanto pertenece a la razón del bien conviene a Dios. A la naturaleza del bien conviene comunicarse a los demás. Los medievales decían, inspirándose en Dionisio, bonum est diffusivum sui. El bien es difusivo de sí mismo. Ahora, en un lenguaje más moderno, a veces se dice más imprecisamente el bien es donativo, el bien es donarse, darse, etc. Bueno, es comunicarse, difundirse. La naturaleza del bien implica un ser que se difunde. Por consiguiente, pertenece a la naturaleza del bien sumo comunicarse a la criatura en modo superlativo, lo cual se realiza en sumo grado cuando Dios une a sí la naturaleza creada, de tal manera que se constituye una sola persona de tres realidades, el verbo, el alma y la carne, como dice Agustín en el libro 13 de Trinitate, de donde resulta evidente la conveniencia de que Dios se encarnase. Bueno, esto es un ejemplo aplicado a la cristología del método teológico de Santo Tomás, que es mucho más profundo de lo que parece a simple vista. No es combinar la escritura con Aristóteles superficialmente, sino que es entrar en la realidad de las cosas, especialmente en la realidad del misterio revelado. Bueno, con esto también damos lugar a alguna intervención, alguna pregunta. Bueno, Padre Gabriel, a ver qué nos quiere decir. Estaba pensando en esto que decía usted, la teología se puede hacer como una revelación de la filosofía. Claro. Antiguamente quizá se proponía como la filosofía que está al servicio de la teología, entiendo, bajo un fundamento de la razón para podernos acercar a las verdades supraterrenales, de las que habla también Santo Tomás. El punto es, bueno, está claro que la inspiración es la gracia, y la gracia es la inhabitación de la Trinidad. Quisiera, Padre, que nos comentara cuáles son como las manifestaciones de la inhabitación de la Trinidad, porque ahí también usted hablaba de cuando separamos al Espíritu del Hijo, entonces puede venir una inspiración diabólica. Claro, es separar el conocimiento del amor. Y alguien, por ejemplo, puede tener una revelación particular y puede pensar que esa revelación particular tiene que ser impuesta sobre los demás y los demás tienen que darle una cierta autoridad por eso que ha recibido. Sí. ¿Cómo tener un discernimiento para esto? Bueno, el discernimiento es la conformidad con la verdadera teología y la verdadera tradición de la Iglesia, ¿no? Está expresada en los grandes santos como Santo Tomás o San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz explica cómo para tener esta experiencia real de Dios, esta sabiduría, este conocimiento de la Trinidad y de las perfecciones divinas, es necesario despojarse no solo de las imágenes y por tanto de esas revelaciones particulares, sino también de las ideas propias, que no son tan ideas como parecen, porque cuando son demasiado propias no son comunes y entonces son más imaginación que verdaderas ideas, ¿eh? Son imaginaciones que uno le quiere imponer a los demás. Pero, o sea, la verdadera revelación siempre mantiene la naturaleza de la inteligencia, la naturaleza de la revelación y por tanto la espiritualidad y la comunicación. O sea,
La verdadera revelación, la verdadera experiencia espiritual no inventa nada propio, sino que lo recibe, porque no inventa la realidad, no la establece, no es impositiva, sino que la recibe. ¿Y cómo la recibe? Sí, con la ayuda de imágenes, pero despojándose de las imágenes, porque Dios está más allá de las imágenes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se puede conocer la Trinidad con imágenes. Las imágenes son un punto de partida. Sí, cuando decimos Padre, también hay una imagen, Hijo hay una imagen. Incluso Espíritu, porque es como un soplo, un viento, una imagen. Entonces, pero eso es solo el punto de partida. El punto de llegada es la verdadera experiencia espiritual, que es espiritual, puramente espiritual. Entonces, si una persona tiene una concepción particular que quiere imponer a los otros, o aunque no sea imponer, la propone como superior o como especial, como una revelación especial, entonces ahí hay un problema porque no hay un conocimiento verdaderamente espiritual, entonces no se está en contacto con la Trinidad, y lo primero que puede pasar es que se confunde el espíritu divino con un espíritu natural, humano. Por ejemplo, el psicologismo, subjetivismo, o con un espíritu diabólico cuando se pretende una superioridad que es ficticia, que no es real, ¿no? Una autoridad que no se tiene. Padre, hablaba acerca de la concepción que se debe de tener del Hijo y del Espíritu Santo en relación de ellos mismos. Y hay una cuestión que quise investigar, pero no encontré nada, ya que decía que pues el Espíritu Santo es el Espíritu de amor de verdad, y el Hijo es la palabra de Dios que inspira este Espíritu. Y al decir que el Hijo es enviado cuando el hombre acoge el Espíritu Santo, y también y cuando es percibido, sí. Cuando es percibido. Y luego también en relación con el Evangelio, cuando precisamente en la encarnación, que es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, surge en mí la duda de si el Hijo también, por decirlo así, procede del Espíritu Santo y del Padre. ¿Cómo entender esta relación? El Espíritu Santo no procede del Hijo. El Hijo no procede del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que procede del Hijo. Y el Hijo procede del Padre. Y juntos hacen proceder al Espíritu Santo. Por eso se dice que en Dios hay dos procesiones, ¿qué quiere decir? Dos actos vitales que son parecidos a los que hay en nosotros, pues son su origen, de entendimiento y de voluntad. Ahora, esos dos actos se llaman procesiones. Según esos dos actos, se determinan o se conocen 4 relaciones, se dice. Esas 4 relaciones no son conceptos humanos, son la realidad misma de Dios. Entonces, porque hay una generación que es el primer acto vital, como cuando alguien genera un concepto porque entiende algo, allí hay una relación del Padre con el Hijo, que es el engendrado, y del Hijo con el Padre, que es aquel del cual procede. Esas relaciones no son como en las criaturas, que son accidentales. O sea, si nosotros miramos esta mesa, según el punto de vista, está a la izquierda de una columna o a la derecha de una columna. Esa relación es un accidente. O sea, no es la esencia de la mesa. La mesa es lo que es. Pero tiene complementos, tiene un color azul, tiene una relación con la columna, que en este caso es una relación de razón, porque está en la mente del que conoce. En el caso de la generación de los animales hay una relación real. El hijo de una vaca, el ternero, tiene una relación con la vaca.
que real. Bueno, pero en las criaturas todas las relaciones son accidentes, o sea, no son la sustancia. Esa relación con la vaca que tiene el ternero no es la sustancia del ternero. El ternero es lo que es un animal con vida propia. Cuando hablamos de Dios, los accidentes, no hay accidentes, porque Dios es todo sustancia, Dios es todo ser. Ipsum esse, dice Agustín. Ipsum esse subsistens, dice Tomás. O sea, es toda la plenitud del ser Dios, no puede haber accidente, algo dependiente en el ser, o complementario podríamos decir. Dios es todo lo que es. Y sin embargo hay distinciones en Dios. Estas distinciones no son absolutas, o sea, no hay distinciones que distingan la esencia totalmente, como sucede en las criaturas. En los ángeles, un ángel es distinto del otro porque tiene una esencia distinta. En los hombres, un hombre es distinto del otro porque tiene un cuerpo distinto. Porque es una individualidad, es una sustancia diferente. Bueno, en Dios hay una distinción sustancial, una distinción personal o sustancial, pero no accidental y no divisiva de la esencia de Dios, ni que quite la simplicidad de Dios. O sea, cada persona es idéntica con Dios, que es uno y simple. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sin embargo, se relacionan entre sí, realmente. ¿Y cómo se relacionan? El Padre con el Hijo. Es la paternidad y la filiación. Padre, hijo, Padre del Hijo, Hijo, Hijo del Padre. Hay otra relación que es la que se da porque el Padre y el Hijo son principios del Espíritu Santo juntos. Y esta relación se denomina expiración activa, porque está dada como el principio de otro. Y el Espíritu Santo surge o procede del Padre y del Hijo, y por eso es también una relación con el Padre y con el Hijo, que se denomina expiración pasiva, porque es al modo de una recepción. Bueno, esto que estamos diciendo, que son palabras que expresan una experiencia espiritual, no nos hacen entender la Trinidad. Es como un reflejo lejano de la Trinidad. Este reflejo va creciendo en la medida que crece la gracia. Y entonces las palabras que se usan y que lo expresan son más precisas. ¿Qué es lo que hacen los místicos en sus escritos? Especialmente cuando hablan de la Trinidad, y es lo que hace la teología, a su modo, cuando precisa la terminología, con la ayuda de la Escritura y con la ayuda de la tradición. Pero ni la teología, que hoy se puede llamar teología dogmática, ni la mística pueden acabar de expresar lo que es la Trinidad. Y ver lo que es la Trinidad es solo propio de la vida eterna. En esta vida no se puede, ni con la teología ni con la mística. Ahora, a medida en que se hace más perfecta la teología, confluye con la mística. Y a medida que crece la mística, confluye con la teología. Porque la base es la misma. De hecho, no puede haber una teología que no sea mística. Porque la base del conocimiento de la Trinidad es esta experiencia de la cual habló Santo Tomás con la ayuda de San Agustín. Padre. Sí, maestro. Santo Tomás de Aquino dice, hace una continuación de este pensamiento de la Trinidad. Y
parece que San Agustín basaba del conocimiento del amor, de ese amor del cual algo nos estuvo hablando usted bastante, ¿no? Claro. Y ya Santo Tomás perfeccionó un poco más esto, este conocimiento del amor. Sí, más que el conocimiento en sí, podríamos decir la expresión de ese conocimiento, claro. Eso es la función de la evolución dogmática y mística espiritual en la Iglesia. O sea, lo esencial no cambia, pero el conocimiento puede ir precisándose. No porque en lo esencial se descubra nada nuevo, no se puede descubrir nada que no esté en la Escritura. Pero se va profundizando, aunque accidentalmente también se va oscureciendo. Por ejemplo, el Papa San Pío X tuvo una expresión profética en ese documento de Doctoris Angelici, y allí dice el Papa que cuando los alumnos que estudian teología no conozcan más a Santo Tomás, no van a entender lo que están estudiando. ¿Qué es lo que pasó después? O sea, que estudian, pero no entienden. Esto dijo el Papa San Pío X, creo, en 1914 o algo así. Cuando dijo, bueno, en todos los seminarios, las escuelas de la Iglesia, las universidades, hay que seguir a Santo Tomás. Incluso dijo, si no lo siguen, esto lo dijo para Italia, pero si no lo siguen, los títulos van a ser inválidos. Dice, tienen 3 años para seguirlo, sí, para acomodarse. Bueno, pero lo importante es que hace una profecía ahí. O sea, cuando los alumnos no estudien más a Santo Tomás, no van a entender lo que están estudiando. ¿Por qué? Porque es muy difícil ir más allá o sea, sí, teóricamente se puede ir más allá, pero primero hay que entender lo que dijo. Y si no, pasa como con los filósofos modernos que quieren ir para atrás de Aristóteles y de Platón, ¿no? Dejar de lado eso y volver a los presocráticos, dice Heidegger y Nietzsche, etc. O sea, porque los otros perdieron el ser y se quedaron con el ente. Bueno, algo parecido pasa en la teología. Está muy bien volver a los padres de la Iglesia, pero el que más estudia a los padres de la Iglesia y la Escritura es Santo Tomás. Entonces, sí, pero no hay que creer que yendo para atrás uno progresa. Eso es antinatural. O sea, por algo floreció toda esa gran teología, que no es solo de San Tomás, de San Buenaventura, de San Alberto y de muchos otros. Alejandro de Ales. O sea, hay un sentido en ese progreso. Entonces, no tiene sentido volver para atrás simplemente porque son la fuente. Porque eso sería tener la misma actitud de los protestantes, o sea, tomar los padres de la Iglesia como si fueran fuentes literales nada más. Eso lo hacen muchos también, los que dicen, bueno, la única misa buena es la celebrada según el rito de San Pío X, de San Pío V. Bueno, es un poco lo mismo, o sea, es volver para atrás materialmente, no espiritualmente, ¿no? O sea, siempre hay que ir a los orígenes. San Tomás dice, bueno, los primeros cristianos tenían más gracia que nosotros, y eso es claro, ¿no? Por eso iban al martirio, o pudieron escribir las cartas del Nuevo Testamento, o tenían comunidades realmente evangelizadoras. Si uno quiere volver al origen en ese sentido, está muy bien. O sea, en el sentido de la gracia originaria, fundacional de la Iglesia primitiva. Pero si uno quiere volver al origen simplemente de una manera nominalista o verbal o documental, bueno, eso es un problema. Y eso es lo que le pasa a algunos, no solo a los tradicionalistas, también a los que entienden el Concilio Vaticano II en sentido progresista. O sea, dicen, bueno, el concilio se aleja de la escolástica y vuelve a los padres. Pero, ¿qué quiere decir eso? Primero que
no se aleja de Santo Tomás. No es que vuelve a los padres y deja de lado a Santo Tomás, por el contrario. Pero además, el problema de base es que no se puede oponer dialécticamente a Santo Tomás y a los padres. O sea, bueno, volvamos a los padres y Santo Tomás no sirve más, porque vamos a entender mejor. Eso no tiene sentido, es de nuevo caer en esa actitud moderna de la originalidad, o sea que descubro algo nuevo, un método nuevo y esto va a ser mejor. Esto es salirse de la tradición verdadera. El Papa León XIII, en la encíclica Eterni Patris, que es donde promueve el tomismo, dice que Santo Tomás de alguna manera recibió la inteligencia de todos los padres anteriores. De hecho lo cita a todos, ¿no? Orientales y occidentales. Todo lo que dice lo saca de los padres y de la escritura, no es que quiere inventar nada. Entonces hay que evitar en la teología caer en lo que dice Descartes, el discurso del método, o sea, el método moderno. Pretender que uno descubre un procedimiento por el cual se excluyen todos los errores que se supone que había antes. Esta es la actitud de la filosofía moderna, que quiere ser original. Y Kant dice lo mismo. Hasta ahora todos se han equivocado en metafísica, la única verdadera metafísica es la crítica de la razón pura, la que él propone. Por eso no es razonable ese método. Porque no es un camino, un procedimiento proporcionado a la profundidad del objeto del cual se trata. Ahora, si uno dice, bueno, en la química, en la biología, en la medicina, es mejor atender a lo que dijeron los actuales que lo que dijeron antes, bueno, tiene su razonabilidad porque se trata del estudio de la materia, de las cosas materiales, entonces hay como una acumulación cuantitativa e intensiva que es proporcionada al objeto del cual se trata, que es el mundo material, pero aquí no hablamos del mundo material. Hablamos de una realidad muy superior, metafísica, más aún divina. Entonces tenemos que tratarla de modo proporcional. Y ese es el verdadero método teológico que nos enseña Santo Tomás y del cual hemos tratado de ilustrar algún aspecto. Sí, padre. Cuando teníamos los ejercicios de este segundo semestre, hablábamos de los dones del Espíritu Santo. Yo les insistí a los muchachos que había que pasar de un conocimiento, o sea, de los dones, de las definiciones y todo esto, a una experiencia, al creer. De nada nos serviría conocer tanto sobre teología, digamos en ese sentido de teología, si no pasamos a la experiencia. Entonces, digamos, ahora de lo que estamos viendo de la Trinidad, el sentido no es tanto, o sea, pasamos del conocimiento a la experiencia, a la unión que sería, ¿no? Si esto nos ha adelantado tantísimo, a diferencia de otras religiones, en el diálogo interreligioso sabemos que también otras religiones reconocen a Dios, de la búsqueda de abajo hacia arriba, etc. Nosotros sí tenemos una grande ventaja, ¿no? Sería el momento del diálogo, pero de no negar lo que ya hemos aprendido, porque a veces como es un riesgo, negamos estos elementos y entrar en un diálogo de las cosas elementales. Creo que sería, como dice usted, ir para atrás. ¿Cómo hacerle en el presente también para este diálogo, para esta propuesta? Y no quedarnos en un conocimiento muy profundo de Dios que no llegue a la unión, a la gracia, a la santidad de alguna manera, ¿no? A la perfección, claro, del hombre. Creo que ese es el llamado. Bueno, y bueno, ¿cómo hacerle? El diálogo es con las religiones y en general con la cultura moderna también, porque muchas veces es más difícil hablar con los hombres de hoy de cultura que se han alejado de la religión que con los otros. Ahora, ese diálogo tiene que seguir el evangelio, la actitud evangélica. Por un lado, la caridad, acercarse por caridad, que es también lo que dice el Concilio Vaticano II, pero por otro lado, tener presente el objetivo, que es la verdad. Hay una intervención del cardenal Karol Wojtyła en el Concilio Vaticano II cuando se discute
el documento Dignitatis Humanae, que habla de la libertad religiosa, y ahí dice, el fundamento de todo es la verdad. Bueno, es inútil hablar de libertad religiosa, claro, eso es connatural al hombre, mientras esté en los límites debidos, pero no se puede coartar la libertad religiosa, la búsqueda de la verdad, pero el fundamento de todo es la verdad, y el término de todo es la verdad. Entonces, hay que utilizar la caridad en la medida en que, o mejor, hay que utilizar los medios de la caridad en la medida en que son eficaces. O sea, en la medida en que disponen bien a los demás, porque de otra manera, como decíamos antes, es tirar las margaritas a los chanchos o las perlas a los cerdos. O sea, ¿qué es lo que dice el Evangelio? No hay que tener actitudes que sean contraproducentes, y son contraproducentes cuando dañan a la misma iglesia o al mismo sujeto que las tiene, ¿no? El Evangelio también, cuando Jesús envía a los discípulos, dice que si no los reciben, que sacudan los pies y se vayan a otro lado. ¿Y qué quiere decir con esto? Que no se puede insistir con personas que no quieren aceptar. O sea, hay que llegar hasta donde está la buena disposición y la apertura mental para recibir la realidad, la verdad, ¿no? O sea, en general hay que decir que el diálogo interreligioso en el católico, que tiene la verdadera religión y tiene la conciencia de esta verdadera religión, tiene un sentido distinto que en el no católico. O sea, en el no católico o incluso en el no cristiano, la apertura en general es algo positivo, porque significa una búsqueda de algo que no tienen, que es la realidad. En cambio, en el católico no es tanto cuestión de apertura, porque en esa apertura podría estar implícito una duda sobre la verdad. Entonces, es más cuestión de caridad que de apertura. O sea, de acercarse al otro para que capte la verdad, ¿no? Y eso es por caridad. No es una necesidad intelectual el diálogo para el católico. Ni con las religiones, ni con la cultura contemporánea. Más bien tiene que iluminar la cultura contemporánea. No es que entrando en diálogo con la cultura contemporánea y dejándose modificar por las distintas posiciones va a progresar. No va a progresar, va a ir para atrás, porque se va a confundir. Porque hay muchas cosas, por ejemplo, digamos simplemente en psicología, bueno, o en política, hay muchos elementos de estas ciencias que están muy claros en el desarrollo teológico y filosófico, por ejemplo, el mismo Santo Tomás, que es un gran psicólogo y un gran político, que tiene una concepción de la vida social muy elaborada. Entonces, si uno pone en duda lo que la Iglesia ya conoce, ese diálogo cultural es negativo. Ahora, si en ese diálogo cultural uno hace presente, actualiza lo que dice la Iglesia para aplicarlo a situaciones nuevas, bueno, entonces tiene un sentido positivo. Esto de la cultura, bueno, habría que analizarlo especialmente porque es un término reciente. De cultura no se hablaba en general, o sea, el uso de la palabra apenas hay alguna alusión al siglo XVIII, a civilización, a cultura. Solo a finales del siglo XIX en Estados Unidos se empieza a hablar de cultura o antropología cultural cuando estudiaban los pueblos distintos de los occidentales que iban a Australia o a las selvas en Brasil y veían cómo vivían los indios o los aborígenes australianos, las vasijas que hacían, el lenguaje, todo eso. Así empezó el análisis de la cultura. Después, el sentido de cultura se fue amplificando. Los documentos de la Iglesia casi hasta los años 50 ni utilizan la palabra cultura. Es muy reciente el uso de la palabra cultura. Ya en el Vaticano II sí está muy presente la palabra cultura, sobre todo en Gaudium et Spes, pero
A diferencia de lo que sucede ahora, en el Vaticano II se distingue entre cultura y culturas. Ahora se habla simplemente de culturas, no de la cultura. Y esa distinción es muy importante porque en el sentido del concilio hay una cultura fundamental que es el perfeccionamiento real de la mente humana, de la naturaleza humana, que se da sobre todo por la metafísica y por las otras ciencias filosóficas en su raíz. Y eso es uno, porque el conocimiento del ser es uno para todos, para los de Australia, los de Brasil, los de aquí, de cualquier lado. Entonces, hay una cultura fundamental que está hecha por los conocimientos principales y por los conceptos principales, porque también hay una cultura una, por ejemplo, a nivel científico, no es distinta a la física atómica para los africanos, los hindúes o los australianos. Es siempre la misma física. Entonces, hay algo uno en la cultura, sobre todo en la metafísica, que es la raíz de todo, porque da los principios a toda la ciencia, pero también en las otras ciencias. Ahora, después hay elementos variables, y en ese sentido sí se habla de las culturas, porque el lenguaje es diferente, la historia es diferente, la artesanía es diferente, las costumbres hasta cierto punto son diferentes legítimamente y hasta cierto punto no, porque aquí hay otro problema en el uso de las palabras culturas. Si habla solamente de las culturas, entonces como cada uno tiene la moral a su modo, se dice que bueno, hay que respetar la moral de cada uno aunque sea contradictoria con la del otro. Eso ya es una deformación, porque supone una visión nominalista, una visión positivista, materialista, relativista, idealista y racionalista. Es decir, que la vida humana es esencialmente mutable y depende de las condiciones particulares. A lo sumo hay conjuntos de condiciones particulares, pero no hay nada esencial que la inteligencia pueda reconocer. Por eso, como hace el concilio en Gaudium et Spes, hay que mantener siempre la distinción entre cultura y culturas. Hay una cultura fundamental que es una para todos los hombres, que está dada por el conocimiento principal y las actitudes morales principales, las virtudes, y hay variaciones legítimas, pero nunca pueden ser legítimas si se pierde lo propio del humano. Y en la concepción relativista actual de las culturas entra todo, las religiones, todo. Todas las concepciones filosóficas, o sea, no hay verdad. Bueno, ahí la cultura se destruye a sí misma, porque la cultura es cultura porque es humana y porque busca la verdad, está fundada sobre la verdad. Muy bien. Hoy sería por la tarde.